Bueno, muy bien. Seguimos en este programa que llamamos con una pregunta, ¿en dónde estamos? Estamos en Facebook, ¿en dónde estamos? Así se llama también nuestro programa por Facebook, por Twitter, @en dónde estamos, por Instagram, en dónde estamos Uru, y nuestro canal YouTube. Me detengo acá especialmente en nuestro canal YouTube, porque te podés suscribir y ves cada una de las columnas de este programa, cada uno de nuestros columnistas, nuestros especialistas, lo tenés por separado en imagen y sonido a través de un trabajo de producción, excelente trabajo de Mariana Peralta, Alejandro Barreto y Damián, el amigo, el compañero de trabajo que está ahora en mesa de controles. Nuestro canal YouTube es el siguiente, toma nota, mirá en dónde estamos. Viste que te hice toda la introducción, tranquilo, a veces parezco un viejo maniático, te hago toda la introducción para que tomes nota de este canal. Mirá en dónde estamos por separado, bien tipo viejo profesor, ¿viste? Mirá en dónde estamos. No pongas todo junto, por separado, y te da el canal YouTube. También estamos, por supuesto, en radionacional.com.uy y estamos por la 11:30 AM. Vamos a seguir con este tema. A ver, eso que tanto glorifica el gobierno, de que tenemos una tradición de más de 50 años de Consejo de Salarios, dichosa tradición de estabilidad sindical, de un modelo que parece que, no sé, que es la parafernalia el modelo, ¿no? Sindical y laboral. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia para ver que esto es efectivamente un mamarracho. Haciendo un poquito de historia, podemos decir que esos consejos de salarios, que fueron el modelo copiado del modelo de Mussolini, como les decía, que está escrito en la Carta del Laboro, se aplicaron en el gobierno de Amézaga por el año 1943. Y hacemos cortito la historia, ¿eh? Y retomaron mucho tiempo después, pero mucho tiempo después, su funcionamiento en el gobierno del doctor Julio María Sanguinetti. ¿Por qué? Porque anteriormente se había establecido aquel régimen de control de precios, con Pacheco Areco, por ejemplo, y a su vez se había establecido el régimen del salario mínimo nacional a través de una política de ingresos, que era una ley concretamente, era una ley, creo que era la 13.720, era una ley que establecía el régimen de regulación de precios y de salarios. Bueno, se establecía el salario mínimo como para hacer un control de inflación, porque estaba dándose el fenómeno mundial de la inflación por un tema igual al de hoy, el petróleo, el dichoso petróleo, que en un lobby de los países petroleros se había retaseado la venta del petróleo para que subió muchísimo, escaló el precio del petróleo a niveles realmente exagerados y se desató un proceso inflacionario. Imagínate Uruguay además, como siempre, importando el petróleo para refinarlo en nuestra planta de ANCAP. Todo eso generaba, bueno, un efecto distorsivo de precios y desató una inflación tremenda y se aplicó esas medidas, quitando ese consejo de salarios, que eran esas mesas tripartitas donde aquellos consejos de salarios se laudaban, es decir, tenían efecto de ley, porque había una ley que establecía el funcionamiento de esos consejos de salarios. Pero en la presidencia del doctor Julio María Sanguinetti, estos consejos de salarios fueron algo así como una parodia, porque se empleó la misma terminología, pero en verdad se trata de negociaciones colectivas tripartitas, es decir, están integradas por los sindicatos de rama de actividad, esos sindicatos únicos que atraviesan toda una rama de actividad económica, el Ministerio de Trabajo y las empresas. Y como no pueden ser laudatorios, no se dan los laudos salariales, estableció entonces un mecanismo el gobierno de Sanguinetti, que era la homologación de parte del Ministerio de Trabajo o el decreto. Por decreto del Poder Ejecutivo se refrendaban los acuerdos respecto a las categorías salariales, a los ajustes de salario, todo eso que estamos viendo hasta el día de hoy. Eso se aplicó ahí en el año 1985. Evidentemente, esto continúa y la historia de los consejos de salarios en Uruguay, que había comenzado en 1943, fue interrumpida y reaparece entonces a la salida democrática. Qué curioso, ¿no? Porque a la salida democrática, después de una dictadura, después de movimientos armados, guerrilleros, MLN, PVP, cuando se descubrió que el Partido Comunista tenía un ejército clandestino muchísimo más sofisticado, preparado y peligroso, inclusive que estos grupos armados, o por lo menos de la misma peligrosidad,
cuando se entendía que todo fue una embestida de la izquierda organizada para tomar el poder del Estado en aquel entonces, y hubiéramos perdido total soberanía, hubiéramos caído en manos de una revolución socialista filial de la Unión Soviética en aquel periodo de Guerra Fría. Curiosamente, a la salida democrática queda intacto el aparato armado del movimiento MLN Tupamaros, lo que sí quedan es proscriptos de la vida política por un tiempo. Se dan las reparaciones patrimoniales a todos sus familiares y a aquellos que fueron perjudicados y que aún vivían, y a su vez se restablece la central sindical llamada entonces PIT-CNT hasta la fecha. PIT-CNT entonces pasa a ser el coloso sindical que concentra esa potestad y ese poder negociador. Es una cosa que está dada en los hechos. Se reconoce en los hechos, los sucesivos gobiernos reconocen a esta central sindical como la verdadera representante de todos los trabajadores del país. Yo hasta la fecha no he visto que las consultoras uruguayas que salen por televisión, que tanto miden el índice de aprobación del presidente, qué nivel de aprobación tiene el gobierno, el presidente, ¿por qué no nos van midiendo los niveles de aprobación que tiene la población, los trabajadores uruguayos del PIT-CNT? Sería interesante saber. Y de sus líderes, por otra parte. ¿Qué nivel de aprobación tiene Marcelo Abdala? ¿Qué nivel de aprobación eh, tienen otros líderes? Yo que sé, Molina. ¿Y qué nivel de aprobación tiene en sí el PIT-CNT en su comportamiento sindical? ¿Qué nivel de aprobación tiene, de pronto, además de desagregar la información? ¿Qué nivel de aprobación para los uruguayos tiene FANCAP? ¿Qué nivel de aprobación tiene para los uruguayos el sindicato del gas? ¿Qué nivel de aprobación para los uruguayos tiene el sindicato del ZUNCA, el sindicato de AEBU, el sindicato de ADION, el sindicato de FENAPES? ¿Qué nivel de aprobación tiene para el pueblo uruguayo? Porque no sé de dónde sale que ellos son los representantes genuinos de toda la clase trabajadora del país. Increíble. Es evidente que en Uruguay parece que nos agarramos de algo y no lo cambiamos más, y después terminamos experimentando algo así como el síndrome de Estocolmo, ¿no? El sindicalismo uruguayo, que es quien nos tiene cautivos, tiene cautiva la economía uruguaya, tiene cautiva la posibilidad del desarrollo económico del país, es nuestro carcelero. Terminamos simpatizando, nos hacemos amigos, hasta incluso terminamos alabando al carcelero, como lo hace el gobierno diciendo que es un maravilloso sistema que tiene una tradición de más de 50 años. ¿Qué, qué, qué expresión, qué declaración más inconsulta respecto a la historia del sindicalismo, no solo en el Uruguay, sino en el mundo, y entender que hay sistemas sindicales que son apropiados a una economía de mercado y a una economía que además está basada en lo que establece la Constitución de la República, en su artículo 32, que es la libre empresa, libre emprendimiento, porque nuestra Constitución protege como derecho fundamental la propiedad privada, en el artículo 7º. Protege especialmente la propiedad privada, así como nos protegen la vida, honor, libertad, reconoce como derechos preexistentes a la Constitución. Los reconoce como derechos que están implícitos en nuestra condición humana, que son inmanentes a la condición humana. Y el artículo 32 establece la libre empresa. Y la empresa, precisamente, cuando es privada, es propiedad privada. Y de acuerdo a la propiedad privada, el empleador, el empresario o los empresarios en su conjunto tienen todo el derecho a ser protegidos en cuanto al ordenamiento y la administración de su empresa en relación a sus recursos materiales, a sus recursos económicos y a sus recursos humanos, al capital humano con el que cuentan. Por lo tanto, no tendría que ocurrir ninguna injerencia ni de parte del Estado ni de parte de ningún sindicato en relación al ordenamiento y la administración de los recursos de esa empresa, que es la fuente natural del trabajo para los empleados que están trabajando en empresas que producen riqueza, que producen bienes o producen servicios. Por lo tanto, ¿por qué Juan de los Palotes, un sindicato único por rama de actividad, tiene que venir como un paracaidista y tomar la voz negociadora de trabajadores que de pronto no se sientan representados por dirigentes sindicales, que inconsultamente a la masa de trabajadores que atraviesan un conflicto con dicha empresa o experimentan la necesidad de corregir, por ejemplo, calidades de trabajo, salarios de acuerdo a los puestos de trabajo,
porque hay llamados escalafones salariales, que son los distintos niveles de salarios. Por cierto que este panorama no es contemplado. Esta situación de la realidad no es contemplada por estos consejos de salario. El artículo 32 de la Constitución dice: la propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establezcan por razones de interés general, nada más que por razones de interés general, ¿no? Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad pública establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación. Eso es cuando se da una expropiación, por ejemplo, y te tienen que compensar, de acuerdo al aforo de tu propiedad, te tienen que indemnizar con el valor de esa propiedad. Y así, en la primera parte del artículo, se nos dice que la propiedad es un derecho inviolable. Por lo tanto, la propiedad de un empresario, de una empresa, es un derecho inviolable, es una propiedad privada. Además, está arriesgando capital, está invirtiendo capital, está arriesgando su propio capital, proveniente de sus propios esfuerzos, de sus talentos, de su capacidad de negociar, del desarrollo como empresario, de su formación como empresario, vierte ese capital para la producción de determinados bienes y se establece una relación laboral con esos empleados. No hay cosa más lógica, más natural y saludable que se establezca una relación laboral entre esos empleados y la empresa, y si acaso se organizan en un sindicato, no hay mejor sindicato que el sindicato de empresa, porque es el sindicato que va a estar por dentro de la situación de esa empresa, de las calidades, de las ventajas y desventajas, de las fortalezas y debilidades que esa empresa tiene, de la situación por la cual está atravesando esa empresa, de la situación financiera, económica, productiva, de las necesidades de crecimiento, del mercado que esa empresa tiene, por ejemplo. No hay mejor sindicato que el que directamente está en relación con la empresa, que es el que esté conformado por los trabajadores que trabajan en esa empresa. El sindicalismo por actividad, por rama de actividad, es una cuestión abstracta donde se van encaramando en ese poder sindical unos ciertos personajes que no tienen la más mínima idea de lo que está pasando en cada una de esas empresas y en esas relaciones laborales, pero tampoco les interesa, porque ya están en una actividad política, encaramados hacia la gran opinión pública, estableciendo pautas de comportamientos políticos y sometiendo, sugestionando, condicionando al gobierno que sea. En tanto este tema no se resuelva, este tema no sea planteado con seriedad por un gobierno, el que tenga que venir, evidentemente no esperemos nada si viene un gobierno de izquierda, que por el contrario va a fortalecer este sistema de sindicalismo único y corporativista, con un sistema de relaciones laborales totalmente reglamentarista, por otra parte. No esperemos nada, pero si viniera una tercera fuerza alternativa, una tercera opción superadora de este gobierno, bueno, es lo primero que tendría que hacer. Es lo primero que tendría que hacer. Modificar el sistema de relaciones laborales. Este sistema de consejo de salarios y de negociaciones tripartitas extendida a toda la actividad. El gobierno habla de parar la ultraactividad de las negociaciones colectivas en este proyecto que presentó. ¿Qué es esto de parar la ultraactividad de las negociaciones colectivas? Es que cada negociación colectiva que se realizó en un momento determinado no tenga una renovación automática, sino que se tengan que dar otras negociaciones para revisar esas negociaciones colectivas. Bueno, yo creo que esto que dice el gobierno tiene que ser escrito bien grande, con letras e incluso bureladas en la tapa del libro. Esto es de tapa de libro lo que está diciendo el gobierno. Es bien obvio. Ya sería el colmo que se renovaran automáticamente las negociaciones colectivas. Evidentemente que por lo menos tienen que ser revisadas. No modifican nada la sustancia de lo que se está viviendo hoy como sistema sindical. Muy débiles los cambios, como para no cambiar nada en sustancia, precisamente, respecto a lo que hay. De acuerdo a todo esto, el gobierno asume esa actitud para mí. Lo digo con todo respeto al gobierno, estoy hablando como un ciudadano, estoy hablando en democracia precisamente. Y si este programa y nuestra organización se precian de defender la libertad, la democracia, la república, por lo menos a nuestro saber y entender,
y hablo a nivel personal acá, según mi saber y entender, según lo que yo voy estudiando, investigando, reflexionando, estoy apelando al sentido común y a la conciencia colectiva de que este sistema corporativista, reglamentarista de negociaciones, que le va dando mucho poder al sindicalismo del Partido Comunista del Uruguay, no nos sirve como nación democrática, no responde a las necesidades de desarrollo del país. Por eso, de acuerdo a todo esto, para mí, el gobierno asume una actitud tonta e irresponsable, por decirlo de manera elegante, una actitud tonta e irresponsable de parte del presidente de la República, cuando se tendría que asesorar mucho más e investigar más sobre el tema y ver realmente las repercusiones que tendría esto y un cambio de esta naturaleza. Y cuanto más respecto a escuchar los reparos y las quejas de un gremio empresarial que está muy afectado y que ya se comienzan a ver signos como la empresa siderúrgica del país que levanta su planta y se va, deja 150 empleados sin trabajo. Cuidado que esto no decante en los hechos y comienza a caer la ficha de que este sistema sindical está perjudicando a la economía del país. Está en el mismo tenor el presidente de la República que el de un comentarista, ¿no? Está en el tenor de un comentarista, como cuando manifestó ante los paros anunciados por FENAPES que este sindicato hace paros por las dudas. La verdad que no causa ninguna gracia, ¿no? Que el presidente diga estas cosas y después diga que están en todo su derecho y que sigan haciendo lo que quieren. El presidente llegó a decir FENAPES ahora, bueno, para por las dudas. La verdad que me resulta impresentable, ¿no? Para mí esta actitud del presidente. Si le parece que están haciendo un ejercicio opositor contumaz e irracional, el presidente como presidente tendría en sus manos la declaración de esencialidad de la educación, por ejemplo, tomándose en cuenta todo lo que se perdió de calidad educativa. Y todo lo que se perdió además de calidad educativa en estos 2 años precedentes de pandemia, donde se perdió muchísima calidad, donde los alumnos no pudieron asistir por mucho tiempo a sus clases presenciales, y que incluso esa bimodalidad no funcionó siempre, y menos en la actividad pública, y a su vez las clases virtuales no funcionaron tan bien en la actividad de la enseñanza pública. Por lo tanto, podría tener el mérito de ser declarada la educación como un servicio esencial del Estado, donde es esencial que las nuevas generaciones realmente sean educadas, y educadas en serio, para poder salvar el país que viene. Este no, el de los veteranos, como mi caso, el de los ancianos, los viejos, ya no, ya está, ya estamos, ya doblamos el codo de la esquina, ya estamos hacia el otro lado, pero es por lo que viene, es por lo que viene que estamos hablando acá. Es por los chiquitos de 4, 5 años, 9 años, 10 años. Yo le diría a los padres que pueden hacerlo, realmente los que pueden hacerlo, y sí, que vayan a institutos privados y que les enseñen mucho inglés, que aprendan inglés, que es la lengua universal por excelencia, que sean bilingües, que sea su segunda lengua, prácticamente como el español, porque aquellos niños, niñas que tengan las condiciones para despegar, que vayan hacia las carreras universitarias, y bueno, que se vayan del país, que vayan a vivir a un país mucho mejor, que les dé oportunidades de trabajo, que les dé oportunidades de crecimiento, porque este país está siendo tomado totalmente por la izquierda nacional, por la izquierda marxista, marxista trotskista, marxista leninista, está haciendo todos los deberes del Foro de San Pablo y Grupo de Puebla, y se vendrá seguramente la Gran Chile también en Uruguay en un momento determinado, porque ellos están tras la madre de todas las batallas, que es terminar modificando la Constitución de la República. Ya lo anunciaron más de una vez. Terminarán planteando la reforma de la Constitución, una reforma profunda, y ahí ya se instalará entonces irreversiblemente la revolución socialista para que Uruguay sea uno más de los países latinoamericanos con un modelo colectivista de economía estatista, como ya en gran medida lo está haciendo, como ya lo está haciendo, aunque hagamos que parece que no, y aunque hagamos que parece que estamos viviendo un país con un sistema democrático cuando está dividido. La mitad del Parlamento no dialoga con la otra mitad y a su vez sale a las calles a piquetear todo el país y siquiera le hace caso al artículo de la Ley de Urgente Consideración que dispone la convivencia pacífica entre el derecho al trabajo, el derecho a la huelga y el derecho de propiedad privada. Yo repito lo que dije una vez.
ese artículo de la ley de urgente consideración me resulta el artículo que 4 o 5 pitucos pensaron en una confitería y dijeron, como descubriendo la pólvora, che, vamos a poner, porque viste que la Convención Internacional de Trabajo, los convenios internacionales, la OIT, establece que tienen que ser libres las relaciones laborales y se tiene que respetar el derecho de propiedad. Vamos a poner un artículo que diga que tienen que convivir pacíficamente el derecho de propiedad con el derecho a la huelga y el derecho al trabajo. Pero no pensaron que ese artículo quizá era el apéndice que debía decantar de todo un cambio del sistema de relaciones laborales, que es algo mucho más orgánico, más estructural, que es esencialmente estructural, que hay que cambiar todo el sistema sindical y de relaciones laborales para que ese artículo sea aplicable efectivamente. Sino también es una declaración en el papel, es una linda declaración que en los hechos estamos viendo que es violentada permanentemente, es sojuzgada, es prepoteada permanentemente, pulseando al gobierno, desgastándolo, obligándolo a que vayan las fuerzas policiales y desalojen una y otra vez y otra vez y otra vez, evidentemente, un gran argumento también para esa izquierda organizada de desestabilizar el país, violentando ahora algo que es una disposición legal. No sé si me explico, digamos, la delicadeza que el tema tiene. Pero como ese artículo está descontextuado, no está reconociendo la realidad del país, es imposible que se lo aplique, porque tenemos un sindicalismo que está acostumbrado a otras cosas, está acostumbrado a tener el poder de las negociaciones, está acostumbrado a pautar las negociaciones, el ritmo de las mismas, y son sindicatos únicos que gobiernan la actividad empresarial, inclusive porque atraviesan toda la rama de actividad. Si eso no cambia, el país no va a cambiar. Y ahí está el poder organizado del PIT-CNT-FA. Ese es el poder organizado que este gobierno no vino a cambiar, o por lo menos a combatir. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir sabiendo en dónde estamos. Chau.